que como hijos de Dios nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre. Cuando el enemigo ataca, en parte es bueno, porque nos da luz a entender que Dios tiene algo especial con nosotros. Aquí no tiene nada que ver con el sentir, porque hay mucha gente que dice, yo siento que Dios me está diciendo esto. Pues hará mucho impacto tal vez en algunos que escucharán lo que voy a decir ahora, pero el Señor me dijo algo en una mañana, que yo me levantaba en una mañana cotidiana como cualquier día. Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a seguir compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este video damos continuidad a lo que mi esposa estuvo compartiendo en el video anterior sobre lo que Dios hizo en su vida conforme a la voz de Dios que ella pudo escuchar, que fue un tesoro para su vida. De igual manera queremos compartir algo en el Señor, de cómo Dios también trató con mi vida y cómo pude ser un instrumento, y puedo hasta hoy ser un instrumento de Dios para bendición de muchas personas, para gloria y honra de su precioso nombre. Amén. Compartimos esta pequeña porción también de la palabra y a la vez dejamos que el Señor nos pueda guiar y puedan ustedes comprender y ser edificados por este tiempo de bendición. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra. Les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí donde se encuentran y buscar en el libro de Hebreos. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Amén. Versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esta palabra la quise tomar el día de hoy para que podamos entender dos palabras indispensables, valga la redundancia, ¿verdad? Dos palabras indispensables de este versículo, las cuales son que dice que la palabra es viva y es eficaz. Amén. Para nosotros poder ser efectivos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que entender que la palabra es eficaz y es viva. Es viva y es eficaz. Viva porque hay palabras que son muertas y se desvanecen, palabras de hombre que hoy son pero mañana quedan en el olvido. Pero la palabra de Dios es viva, ya que hoy te puede dar un mensaje y mañana de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo, te puede dar otro mensaje para tu ayuda, según tu necesidad. Amén. De igual manera, decirles que también en Génesis, cuando hablamos de la creación, dice la palabra que cuando Dios soltó la palabra, Él habló con su boca, las cosas fueron creadas. Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Amén. Así que esto nos ayuda a entender que cuando Dios habla, las cosas son creadas. Y de igual manera podemos saber que como hijos de Dios, nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre. Somos herederos de la gracia de Dios. Y aún dice la palabra que nosotros tenemos poder y autoridad con la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios. Amén. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. Tal es así, hermanos, amigos, que cuando empezó Dios a hablar con mi vida, fue algo muy interesante, podría decirlo, ya que antes de que Él me hable, la primera experiencia espiritual que yo tuve escuchando una voz fue la voz del enemigo. Y esto causa algo de impresión en mi vida, ya que en ese tiempo yo estaba pasando un proceso de salud que tenía que ver mucho con problemas que yo tengo hasta el día de hoy con mi vista, y tenía una migraña muy excesiva, tenía un dolor de cabeza muy fuerte que ya se había prolongado muchos meses. Tal es así que, me causaba mucha incomodidad, y esto era todos los días. Este proceso duró un periodo de tiempo, y en ese proceso yo les puedo decir que escuché una voz que fue un ataque de parte del enemigo, ya que sabemos que él usa dardos en los pensamientos, en nuestra mente, y pude escuchar una voz
espiritual, obviamente, porque sabemos que también el enemigo es un espíritu. Y él me decía, mátate, 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 porque aún él estaba trabajando y sabía de alguna manera los procesos dolorosos por los que yo había pasado, ¿no? Y aún la crisis conforme a mi salud. Sí, para que ustedes sepan un poquito, yo tengo problemas visuales, tengo miopía, tengo astigmatismo y una serie de complicaciones, pero eso no me ha detenido a poder yo servirle a mi Dios, no me ha detenido a poder yo compartir la palabra y levantarme en el Señor, porque aún eso no nos puede detener, no hay imposibilidades para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Y yo puedo darle fe de que a pesar de esa situación, yo le compartí eso a mi esposa y le he escuchado esta voz que me ha hablado y aún me dijo una enfermedad, recuerdo, y me dijo, tú tienes aneurisma, fue la palabra que escuchaba, tú tienes aneurisma. Investigando yo entendí y sabíamos más o menos que eso tiene que ver con problemas en el cerebro, ¿no? Que son venitas que se pueden romper y tú puedes perder aún la vida y tener derrames cerebrales, una serie de complicaciones. Lo que quería el enemigo era sembrar miedo, sembrar temor y que yo pueda detenerme en lo que estaba haciendo. En ese tiempo estaba buscando de Dios, recién estaba empezando. Todos sabemos que cuando el enemigo ataca, en parte es bueno, porque nos da luz a entender que Dios tiene algo especial con nosotros. Dios quiere usarnos para algo especial y algo específico. Y hoy le doy gloria a Dios por ese tiempo. Le compartí eso a mi esposa. Mi esposa, una mujer de fe, me ayudó a poder sobrellevar esto, a entender que ya basado en las experiencias que ella tenía, porque ella escuchaba la voz de Dios, me dijo, bueno, tú tienes que desechar esa palabra. Y bueno, lo hice así y continuamos siendo guiados por nuestro Dios a poder seguir buscándolo. Luego de eso, pasando unos meses ya, Dios empezó a tratar con mi vida y escuché una voz literal, y esta voz fue una voz que está escrito en la palabra. Causará mucho impacto tal vez en algunos que escucharán lo que voy a decir ahora, pero el Señor me dijo algo en una mañana, que yo me levantaba en una mañana cotidiana como cualquier día, y yo me levantaba a poder prepararme para irme a trabajar, y el Señor me habló a mi espíritu y escuché algo en mi interior que me decía las siguientes palabras. Estas palabras fueron, gloria a Jesús, lo que está escrito en Génesis 17:7, la primera parte de esta palabra. Yo escuchaba que él le decía, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Yo escuché esa palabra, estableceré mi pacto entre mí y ti. Cuando yo escuché esa palabra, no entendía bien porque era mi primera experiencia de poder escuchar una voz de parte de Dios. Ya había escuchado, como le decía, la voz del enemigo, pero aquí ahora me está hablando el Señor. Porque algo que hay que entender es que cuando Dios cita una palabra y llega esto a ti, obviamente es la voz del Señor. Obviamente es el Señor hablándote. Y era muy directo, y él decía, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y esa palabra fue una promesa para mi vida, y yo me quedé impactado. Desperté a mi esposa y le dije, he escuchado esto, lo he sentido de esta manera, lo he percibido, no he sentido una presencia, no he sentido algo extraordinario como en unos momentos, solamente escuché esta palabra. Enséñame a entender, ya que ella tenía ciertas experiencias, y bueno, ella leímos, buscamos en la palabra y estaba tal cual, y en la palabra está, y dice en Génesis 17:7, dice la palabra, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, ¿no? Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando leí esta palabra dije, no, Dios tiene algo conmigo, Dios quiere algo conmigo. En ese tiempo yo recién estaba aprendiendo más de Dios, recién estaba en mis inicios, como le decía, pero esto me ayudó a entender que algo Dios quería conmigo. Luego de ello, ya pasando los años, yo me empecé a apasionar más por Dios, empecé a buscar más su palabra, y el Señor empezó a poderme ayudar a poder crecer en Él. Amén. La palabra enseña, y yo quiero soltar algunos versículos para poder entender esto.
que en un momento dado Jesús habló a sus discípulos en Juan 5:39 y él decía: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aún Jesús mismo nos manda a poder escudriñar la palabra. ¿Por qué les hablo esto? Porque mi experiencia en Dios ha sido conforme a su palabra. Ciertamente he podido escuchar la voz de Dios en algún momento dado, no ha sido siempre, no ha sido continuo, pero lo que más ha fortalecido mi vida ha sido la palabra de Dios que se me reveló en algún momento. Como les decía anteriormente, una cosa es que tú leas, una cosa es que tú estudies la palabra y que tú tomes ese verso y digas: wow, qué hermosa palabra, esto me ayuda, esto me da fuerzas. Pero otra cosa distinta es que aún leyendo la palabra, tú te profundices tanto en ella y Dios te dé mensajes ocultos que tiene la palabra. No sé si me dejo entender. El tema es que Dios se empezó a revelar a mi vida conforme a la palabra. Yo leía una palabra, yo leía un versículo bíblico y el Señor me hacía visualizar en fe lo que leía. Me transportaba a una dimensión y yo podía tener un entendimiento. ¿Y cuándo fluía esto? Cuando yo me iba a poder trabajar para Dios. Recuerdo que estábamos en un grupo celular, en un grupo familiar, y había un momento donde mi líder me decía: acompáñame, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a visitar a tal hermano, a tal varón, y es uno nuevo, una persona nueva en el Señor, así que vamos a poder consolidarlo. Así que primeramente mira cómo yo consolido a este varón y tú vas a aprender poco a poco. Este líder me ayudó a poder yo desarrollarme en esto, y luego entendía que cuando yo aconsejaba, cuando yo en un momento dado empecé a consolidar, empecé a compartir la palabra de Dios casa por casa donde Dios me mandaba a hacerlo. Cuando consolidaba a estos jóvenes, a estos hombres que recién estaban empezando en estos caminos, Dios ponía palabras en mi boca. ¿Cómo es esto? Yo ya había leído su palabra, yo ya había estudiado su palabra, yo ya había meditado en su palabra, yo ya había escudriñado la palabra, y en el momento indicado, conforme a la necesidad de otras personas, Dios empezaba a traer a memoria ciertos versículos y podía ayudar a esa persona según su necesidad. Y fluía el Señor y empecé yo a fluir en sabiduría. En un momento dado me quedé impactado, dije: ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Y yo entendía poco a poco, iba dándome cuenta de que no era yo, sino era el Espíritu Santo, y siempre fue Él en mi vida moviéndome en esto, solamente y únicamente por mi disposición de ser un instrumento para Dios. Esto empezó poco a poco, luego el Señor fue abriéndome puertas, me dio un crecimiento en mi iglesia actual donde estoy sirviendo al Señor, me dio liderazgo, me puso en lugares donde yo pude predicar en la iglesia, donde yo pude de alguna manera ir a las calles con mi esposa, la pasión de poder predicar con temor, con inseguridades, pero ahí siendo dispuestos. Y creo que aquí yo puedo dar un paréntesis y decirles que lo que tal vez de alguna manera le llamó la atención al Señor para poder soltar esto en mi vida fue mi disposición. De igual manera fue la disposición de mi esposa, ya que a nosotros, como muchos de los que hoy están escuchando, nos faltaba y nos falta aún mucha preparación en el Señor. No somos eruditos en la palabra, sino únicamente éramos gente dispuesta a servirle al Señor, dispuesta a poder ser útil para la obra de Dios. Nos decían, por favor, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que llevar esto, hay que ir para este lado. Entonces nosotros decíamos: amén, yo voy, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que hacer esto. Nosotros estábamos dispuestos porque todo lo que hacíamos, lo hacíamos para nuestro Dios. Y eso es la clave de nuestro crecimiento de una u otra manera. Entonces aquí Dios empezó a revelarse en mi vida. Y yo me di cuenta que Dios empezó a traer palabras y ponía palabras en mi boca para yo poder ayudar a otras personas. Tal es así que cuando empezamos también ya a crecer en el Señor y empezar a ministrar en el culto de jóvenes, la cual en un tiempo fuimos líderes de jóvenes, ministrábamos y el Señor usaba a mi esposa para un mover espiritual cuando ministrábamos, pero de igual manera ponía palabras de sabiduría en mí. Yo podía acercarme a una persona, a un joven,
y Dios me hablaba en el espíritu y yo le podía decir a este joven lo que Dios le estaba diciendo en el momento, pero era algo que, vuelvo a repetir, no se puede explicar. Dios te puede hablar de muchas maneras, no necesariamente es literal, no necesariamente va a ser algo audible, aunque también habla así el Señor, pero el Señor te puede mostrar una visión, te puede traer una palabra, de repente tú no entiendes, pero en fe tú te mueves y dices, bueno, voy a soltar esto porque yo sé que es de Dios. Y aquí no tiene nada que ver con el sentir, porque hay mucha gente que dice, yo siento que Dios me está diciendo esto. Obviamente que en mis inicios empecé y mis emociones salían a flote en ese instante, porque cuando Dios impacta tu vida de forma sobrenatural y empiezas a moverte en estas áreas, tus emociones son impactadas, tus emociones son alteradas. Pero en el Señor poco a poco uno se va desarrollando y va entendiendo que hay que ser prudentes cuando vas comprendiendo lo que Dios te va guiando, lo que Dios te va hablando. Y hay momentos en que viene la palabra por un pensamiento, Dios te trae a memoria versículos y ese versículo tiene que ver mucho con la persona, y es así como Dios trató con mi vida y sigue tratando con mi vida. Y algo que yo les puedo compartir es lo que de alguna u otra manera me ayudó también a mí. Y en Josué 1:8 dice la palabra, hablando de ese tema, cuando Dios nos habla estos versículos muy hermosos en la Biblia. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Aquí hay algo interesante que yo quiero resaltar, y es algo que me ha ayudado mucho en mi vida, y es el meditar la palabra de Dios. Habíamos hablado que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Muchas congregaciones te enseñan también a memorizar, y es bueno memorizar versículos. Es bueno que tú memorices la palabra de Dios. Es importante, pero no te puedes quedar ahí, porque si nosotros solamente memorizamos lo que leemos, va a quedar como algo robotizado, algo bueno. Por conocimiento yo memorizo, pero yo no entiendo en profundidad lo que estoy memorizando. Y aquí la palabra me dice que yo medite todos los días en la palabra del Señor. Y el meditar tiene que ver con que yo esté constantemente en mi interior meditando lo que yo he leído. Bueno, yo he leído, vamos a hacer un ejemplo, yo he leído la palabra donde el Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo estoy todo el tiempo meditando y diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo estoy meditando con mi entendimiento, lo estoy visualizando en fe, lo estoy creyendo en mi corazón. Y estoy diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa mi situación, no importa si estoy pasando momentos duros, pero yo declaro con mi boca y creo con mi corazón que Jehová es mi pastor. Y lo medito y lo medito y lo medito, y ahí está. Todo el día estoy meditando. Esta palabra la leí como un devocional en la mañana, y todo el día estoy meditando en esta palabra. Y el meditar en la palabra de Dios te va a ayudar a que tú puedas de alguna manera atesorar la palabra, porque cuando tú recibes una palabra es distinto a atesorarla. Yo puedo recibir la palabra, esa palabra me ayuda, qué linda la palabra, qué hermosa, qué impactante la palabra, pero cuando yo la atesoro, yo la guardo en mi corazón. Yo guardo esa palabra en mi corazón, y en el momento donde yo la necesito, esa palabra se va a hacer viva en mí, se va a hacer eficaz en mí. Y eso es lo que sucede con muchos de que somos de alguna u otra manera apasionados por las escrituras de Dios. Y esto nos va a ayudar mucho en nuestras vidas a que siempre meditemos la palabra, para que esta palabra se haga viva y eficaz en nosotros. Salmos 119, 105, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está dando énfasis a una luz, a un reflejo, a un proyector de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto está hablando de nuestros caminos, de nuestros pasos, de nuestra
de nuestro andar en Cristo, de nuestro crecimiento como cristianos, de nuestro caminar como hijos de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Y en nuestro caminar como hijos de Dios, lo único que nos va a sostener es la presencia de Dios y es su palabra. Yo siempre uso dos personajes bíblicos y es importante ver esto. Vamos a un poquito entender esto. Y dice la Biblia y habla mucho de Pedro, el cual caminó con Jesús. El apóstol Pedro caminó con Jesús. Él pudo caminar con Jesús. Él convivió esos 3 años de ministerio con nuestro Señor Jesucristo. Lo vio cara a cara. Él caminó, él aprendió de él. Jesús fue su maestro. Amén. Pero si hablamos de Pablo, Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo nunca pudo ver a Jesús cara a cara, ya que Pablo aparece años después. Él era un perseguidor de cristianos, pero Dios se le reveló, Jesús se le reveló a su vida. Entonces podemos entender que si vemos las dos vidas, estos dos personajes, obviamente Pedro tuvo trascendencia, pero yo me apego un poco más a Pablo, porque yo no he caminado con Jesús. Nosotros que estamos hoy aquí, tanto ustedes como mi persona, no hemos caminado con Jesús, pero Cristo se nos ha revelado a nuestras vidas. Amén. ¿Cómo se nos revela? Con su palabra, con su presencia. Y es donde yo te quiero llevar, amado hermano, amigo, a que tú puedas entender que nosotros somos la generación de Pablo. Somos esa generación que Dios se quiere revelar a nuestra vida con su palabra, que Él quiere dar luz en nuestras vidas. Él quiere ampliar el conocimiento de lo que Dios nos ha dado. No solamente un conocimiento literal, un conocimiento de alguna manera enseñado. Y es importante, repito, el conocimiento enseñado por personas, por maestros que nos puedan guiar. Es muy importante. Pero en tu secreto, de forma personal, tú puedes buscar la palabra de Dios, y esta palabra en un momento explícito, cuando el Señor quiera hacerlo, en un momento indicado, el Señor se te va a revelar. Las palabras se van a hacer viva en ti. Se te va a revelar la Escritura, y eso va a tener un cambio muy impactante en tu vida. No vas a ser un cristiano normal, sino que el Señor va a impactar tanto en ti que cuando tú escuches la palabra vas a querer de inmediato ponerla por obra. Es importante, y es tan importante que tú y yo podamos ir un paso más adelante de solamente conocer a Dios como nos lo han contado, sino nosotros podemos profundizar en Dios. Y lo que yo te puedo decir, basado en mi experiencia, es que nosotros tenemos que profundizar en su palabra, tenemos que profundizar en nuestra comunión. Es donde Dios ahí se va a poder revelar a nuestras vidas. Él está esperando, Él está buscando que los hijos de Dios, sus hijos, nos levantemos en buscar más. Dice la palabra que el que busca, halla, y el que toca, se le abre. Así que empieza a tocar la puerta de nuestro Señor. El Señor está esperando con los brazos abiertos para poder darte el conocimiento, soltarte dones, a hablar a tu espíritu, fortalecer tu vida espiritual y traer un impacto en tu vida. Quiero dejarlos con esto y decirles de alguna u otra manera que la palabra de Dios tiene mucho poder, mucho poder. Hay momentos en que tal vez uno dirá, solamente cuando hay señales, cuando hay milagros, es donde está Dios. Pero el milagro tan fuerte que está en nosotros es su palabra. Una sola palabra de Dios puede cambiar una vida. Una sola palabra de Dios puede transformar a una persona dura de corazón. Pero cuando tú la crees, cuando tú la recibes y cuando tú la pones en práctica. Así que yo te motivo, hermano, a que tú puedas escudriñar la Biblia. Si tú dices, Dios no me habla, no, Dios sí está hablando. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El tema, vuelvo a repetir, es que no le estamos prestando atención a su palabra escrita. La palabra escrita está a disposición para ti y para mí. Así que esto no solamente es para algunos, eso es para todos los que creemos en el Señor.
Amén. No necesitas, vuelvo a repetir, no necesitas estar tan preparado en Dios. Lo que tú necesitas es ser una persona dispuesta a poder escuchar la voz de Dios, una persona que anhele la presencia de Dios, una persona que quiera más de parte de Dios, sino quedarte estancado en lo que hasta ahora has aprendido, sino que ir un paso más allá, hacer un paso de fe y decirle: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero aprender más de ti, y el Señor te va a empezar a soltar su palabra a tu espíritu. Te va a hablar en sueños, te va a hablar en visiones, te va a hablar a tu corazón, te va a hablar por medio de pensamientos, y el Señor va a empezar a edificar tu vida de forma sobrenatural. Solamente yo te animo a que tú le creas a Dios, a que si hoy estás escuchando este mensaje, este pequeño testimonio, este pequeño fragmento de la palabra, es para que tú puedas de una u otra manera animarte en el Señor y decir: yo quiero más. Yo no quiero ser un cristiano común, yo no quiero ser un cristiano que solamente por años esté viviendo una rutina. Dios es un Dios que que avanza y que nos da avance y crecimiento a nuestras vidas. Así que yo te animo, hermano, amigo, a que puedas seguir buscando de Dios y que puedas seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho en ti, Él también lo puede hacer en otros. Y tú puedes, hoy tal vez tú estás recibiendo algo, pero en un momento dado Dios te va a llamar para que tú impartas y des lo que Dios ha puesto en tu corazón. Espero que haya sido de bendición este tiempo para ustedes y que Dios haya hecho y siga haciendo algo poderoso en sus vidas. Dios me lo bendiga. Nos despedimos de esta plataforma. Nos los animamos a que puedan seguir suscribiéndose a nuestro canal, a seguir viendo nuestros videos, y que Dios siga glorificándose y usándonos como un instrumento de bendición para sus vidas. Denle like, compartan este video y puedan seguir siguiéndonos en esta red social que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder ser de bendición para muchos. Amén. Nos despedimos. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea siempre con todos nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.